Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Javier García Porras. Soy el presidente del capítulo Alumni Universidad de Salamanca en Madrid, que es quienes organizan este evento que hoy nos acoge, cómo tener éxito en un proceso de selección laboral. La idea es saber qué piensa el responsable, el headhunter, el responsable de recursos humanos que entrevista a un candidato, qué piensa o qué espera del candidato ideal. Esa es la idea. Y para ello contamos con Carlos Morán Moya, responsable del grupo empresarial, responsable de recursos humanos del grupo empresarial CEPSA, y con María Crespo Burgueño, periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca, actual responsable de comunicación interna del grupo Telefónica y vicepresidenta también del capítulo Alumni Universidad de Salamanca en Madrid, somos quienes organizamos este evento. Bienvenidos a todos, bienvenido Carlos, bienvenida María. Yo os voy a dejar con vuestro evento y espero que será de muy alto interés. Y nada, os cedo la palabra, María, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Hola a todos, muy buenas tardes y gracias por compartir este ratito de tarde con nosotros. Os voy a contar un poco más cosas de Carlos para que lo conozcáis mejor. Carlos Morán Moya es licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid en 1986 y un año después comenzó su carrera profesional con un contrato temporal de técnico y desde entonces siempre ha estado vinculado al mundo de los recursos humanos. En 1991 entró en CEPSA, ha ocupado distintos puestos en la compañía y desde 2012 fue nombrado su director corporativo de recursos humanos y organización. Además está en el comité de dirección, así que tiene una vista privilegiada de la compañía y hace muy poquito, hace escasos días, ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los 50 mejores directores de recursos humanos del país. Así que es un lujazo contar con él y con su experiencia esta tarde. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues muchas gracias María por la presentación, encantado de acompañaros desde el momento en que me planteasteis esta oportunidad, pues me pareció muy interesante. Ayudar a las personas es nuestro propósito desde la función de recursos humanos en general y bueno, pues si después de esta intervención hemos podido dar algún buen consejo para el futuro laboral de todos vosotros, pues bueno, me sentiré más que satisfecho de la jornada. Así que a tu disposición, María. Estupendo. Bueno, creo que ya lo sabéis, pero podéis dejarnos vuestras preguntas por escrito a lo largo de esta conversación y cualquier comentario que tengáis, pues lo responderemos más adelante. Así que como toda entrevista siempre genera un poquito de nervios, vamos a empezar por el principio. ¿Qué espera alguien de recursos humanos de un candidato? Muy bien. Bueno, le decía a María antes de entrar en la sesión que yo también estoy nervioso, ¿no? Es decir, por mucha experiencia que vais adquiriendo con el tiempo, pues toda entrevista, y si es la primera entrevista de tu vida para conseguir tu primer empleo, pues evidentemente que es un momento importante, es de lo que llamamos los momentos de la verdad en el ciclo profesional de las personas. Un proceso de selección, contestando a tu pregunta, María, un proceso de selección viene a ser un proceso que sirve para conocerse. ¿Eh? El objeto de un proceso de selección es conocerse y es biunívoco en ese caso. Es conocer a la persona que tengo delante, para lo cual empleo diversas técnicas y por parte del candidato la oportunidad también de conocer pues cuál es el potencial empleador que le podría dar una experiencia profesional. Y en eso va encaminado un proceso de selección. Es decir, cómo te puedo conocer de la manera más rápida y más exhaustiva y más profunda posible en el poquito tiempo que tenga para ello. Y por la parte del candidato, que también tiene una parte relevante, si es esa la empresa en la que uno quiere empezar a desarrollar su carrera profesional, porque los primeros empleos, pues la verdad es que son bastante importantes a la hora de iniciar
un recorrido profesional y marcan mucho la carrera. Entonces, ¿qué espera? No sé si tienes algún consejo o algún truquito, porque hablabas de generar esa conexión, ¿no? Que los primeros Sí. minutos siempre son importantes, hay que generar una empatía. No sé si tienes algún consejo en concreto. Bueno, yo creo que el principal consejo, si tú quieres conocer a una persona, y esto es un ámbito laboral, pero valdría para cualquier ámbito personal, si quieres conocer a la persona que tienes delante, eh, tienes que mostrarte como eres. Yo creo que es el principal consejo en este tipo de situaciones. Si pretendes hacerte pasar por quien no eres, presentar una imagen de una cierta impostura, es decir, si no te muestras como una persona, bueno, pues que tiene las ideas claras, que evidentemente la persona que tienes delante sabe que vas a estar nervioso, pero que tienes un cierto control sobre esos nervios, que eres una persona dinámica, que realmente demuestras, convences, porque esto es un proceso también de convencimiento de que yo soy la persona con la cual tú, como profesional de la selección, vas a quedar bien ante el mandato que has recibido. Y al contrario, me convences a mí como candidato de que esta es la empresa en la que yo voy a desarrollarme profesionalmente. Bueno, cuanto más profundo sea eso, pues mejor. Yo creo que para eso, controlar la situación, control de nervios, naturalidad, mostrarte como eres, mostrarte dinámico, ser proactivo. Y bueno, y algunos consejos que sí hay que tener en cuenta cuando vas a cualquier entrevista. Prepararla bien. De alguna manera las preguntas se repiten en todas las entrevistas. Si tú quieres conocer a una persona en la barra de un bar porque te ha gustado y te ha parecido atractiva, pues bueno, ya sabemos un poco las preguntas que vas a hacer, que vas a recibir. Yo creo que conviene prepararla, conviene saber quién tengo enfrente como empresa, investigar un poquito. Hoy en día tenemos acceso a muchas fuentes de información y a través de las web corporativas podemos saber, pues, de alguna manera qué cultura, qué espíritu, qué filosofía hay detrás de esa compañía con el objeto también de preparar alguna pregunta, lo cual es también un signo de que te lo has preparado, de que te has interesado. Pregunta siempre con el debido respeto y bueno, dentro de una cordialidad. Y bueno, yo creo que son consejos. Yo, como te decía el rey María, lo que hay que tener en cuenta es que delante tengo una persona y tengo que convencer a una persona. No tengo delante a una empresa, a una institución, tengo a una persona. Y tengo que convencerla, tengo que enamorarla y hacerle creer que yo soy el mejor candidato, el que mejor se adapta a lo que necesito, si estoy convencido de que eso es así. Ahora vamos a profundizar en las entrevistas, pero voy a ir un pasito atrás, Ok. porque sé que hay recientes licenciados y también hay gente que se puede estar planteando un cambio de carrera o bueno, que este año es muy convulso y que la gente puede estar buscando oportunidades de mejora. Entonces, ¿qué hay que hacer para que un headhunter se fije en ti? ¿O cuál es la mejor forma de acercarse a un proceso de selección? Tú hablabas de bucear en las webs corporativas, quizás es dejar el currículum ahí o venirse a un evento de Alumni Capítulo de Madrid cuando se puede hacer un poco de networking también. O sea, hay un variado. ¿Tú qué recomiendas? ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que en general conviene, una vez que has entrado en el mundo profesional, pues conviene cuidar un poquito tu imagen y cuidar sí, tu track record, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, hoy en día es casi una obligación de cualquier profesional, pues darse de alta en algunas plataformas sociales que están absolutamente hoy implantadas y donde todos miramos para conocer, pues, el perfil de alguna persona. LinkedIn es un más, ¿no? Hoy LinkedIn tiene 10 millones de profesionales dados de alta en la misma y bueno, pues hay que cuidar, hay que presentar bien, hay que presentar una imagen profesional, hay que hacer una buena redacción de tu experiencia profesional, hay que ser proactivo en el sentido de, bueno, pues reconocimientos, artículos,
avales, recomendaciones, referencias. Sí, hoy LinkedIn nos permite presentar una imagen de nuestro perfil pues, que se puede trabajar mucho. Y también fomentar el contacto dentro de la propia red, ¿no? La verdad es que el LinkedIn os lo aconsejaría a todos que os deis de alta, ¿no? Tanto si vais a ser recién licenciados como profesionales, yo creo que hoy es un lugar en el que estamos todos y en el que podemos presentar una imagen profesional y atractiva, porque es donde el headhunter va a mirar primero. Tú precisamente eres muy activo, además que reconoces mucho el trabajo de compañeros, felicitas, yo te he estado ahí investigando también como headhunter y sí que se fomenta mucho una transparencia también, es casi parte de una marca personal porque los compañeros tienen la oportunidad de reconocer a lo mejor tu trabajo públicamente. No sé si desde Recursos Humanos también cuidáis esa parte del candidato, quizás acceso a información que puede ser su marca profesional, también acceso a información personal. No sé cómo gestionáis eso y si tienes algún consejo para gestionar presencia en redes sociales de cara a un proceso de selección. Bueno, esto es evidente. O sea, las redes sociales son una realidad hoy en día y yo se lo digo a mis hijos, ¿no? Digo, a ver qué ponéis en Facebook, porque pasado mañana vais a optar a un puesto de trabajo y eso va a estar ahí, ¿no? Es decir, que hay que ser prudente y tampoco hay que ir publicando la vida de uno hasta el último detalle. Pero bueno, hoy la gente joven lo ve de otra manera. Pero bueno, efectivamente, como decías, pues se trata de cuidar tu imagen profesional y en ese sentido pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Cuando te enfrentas a, tanto si es un primer trabajo como si es un trabajo posterior en el que quieras mejorar, yo creo que es muy importante hoy en día los headhunters, los seleccionadores, miramos dos tipos de competencias. Hay unas que son muy evidentes, como son lo que llamamos las hard skills, las competencias más duras, esos conocimientos y esas capacidades técnicas que son las que te van a permitir desempeñar la tarea que se te va a poner por delante y que para diferenciarlas son aquellas pues, que bueno, se aprenden, se memorizan y que es fácil pues, volver a insistir, aprenderlas y mejorarlas, ¿no? Pero eso hoy en día te diría que es casi un 50% del perfil de la persona de en lo que se fija un seleccionador. Porque el otro 50% van a ser lo que llamamos las soft skills, esas habilidades y competencias sociales que hoy en día las compañías valoramos tanto, como te digo, a veces más que los conocimientos y la capacidad de comunicación, de estructurar una comunicación y un mensaje ordenado, la capacidad de interactuar socialmente, de relacionarte con los demás, la capacidad que tienes de persuasión, de liderazgo en el sentido de, bueno, pues esa persona que siempre en la conversación entre amigos, pues es la que todo el mundo le escucha cuando habla. Son capacidades y habilidades más difíciles de entrenar y desarrollar, se puede hacer, se pueden trabajar y en las que yo recomendaría que también trabajéis un poquito en ellas, ¿no? Es todo lo que te interrelaciona con los demás, ¿no? Lo que te hace pues, que seas la persona que todo el mundo te llama para salir, que te invita a la fiesta, porque eso es muy importante. En los candidatos buscamos identificar que va a ser una persona que se va a adaptar con cierta facilidad al trabajo en equipo, que se va a adaptar a la cultura de la empresa, que se va a adaptar a un ritmo que muestra proactividad hacia el aprendizaje, que es humilde, que acepta que no lo sabe todo y que va a estar dispuesto a aprender constantemente. Todo ese tipo de aspectos en la entrevista, el seleccionador, si es un buen profesional, va a estar pendiente. Eso no se muestra en un currículum. A veces en los currículums ahora también se hace una exposición del perfil personal, pero esos claramente son aspectos que en la entrevista se van a testear.
porque el currículum evidentemente pues lo vas a leer, vas a ver que eres licenciado en tal, que se supone que has tenido unas notas y todo eso se va a dar por supuesto. Pero este otro tipo de cosas es más compleja. Es más compleja y el seleccionador va a mirar si todo eso lo muestras. Vamos a profundizar en ese buscamos. Buscamos, ¿cómo lo buscáis en las pruebas presenciales? ¿Qué tipos de prueba hay? ¿Qué tipos de pruebas hay? ¿Y cómo se puede preparar la candidata o el candidato? ¿Hay entrevistas personales, dinámicas de grupo? ¿Se puede preguntar antes cómo va a ser la entrevista? ¿Qué consejos en concreto das? Bueno, hay múltiples técnicas para conocer a una persona. Hemos hablado del perfil profesional y eso es un tema que se puede trabajar y muy a fondo, de verdad que se puede trabajar muy a fondo y si entras en LinkedIn encontraréis tutoriales para cómo mejorar mi perfil profesional porque eso va a ser donde se va a mirar primero. Con lo cual, segunda parte, estaría el currículum. Hoy en día, sobre todo desde que se puso en vigor la última modificación de la Ley General de Protección de Datos Personales, los currículums no se pueden circular a través del correo electrónico y las empresas, sobre todo las más grandes, que cuidamos bastante todo este aspecto del compliance, pues no admitimos currículums que nos llegan a través del correo electrónico. Es decir, no me mandéis currículums a través del correo electrónico. La mayor parte de las empresas tenemos en nuestras webs un apartado donde todos esos datos se pueden introducir. Además nos viene mucho mejor porque nos permite hacer nuestras búsquedas con nuestra propia metodología de cada uno y nos va a facilitar mucho el acceso a la data de las personas. Y ahí además pues cuidamos porque, bueno, pedimos pues una autorización para manejar todos esos datos y cubrimos la parte de compliance. La entrevista personal. La entrevista es, insisto, yo diría es la parte más importante de un proceso de selección. Normalmente cuando has llegado a una situación de entrevista es porque has pasado una serie de fases previas. Es decir, ya te han visto tu perfil en LinkedIn, lo han dado por estupendo, han mirado tu data, la han contrastado para ver si cuadra con el perfil requerido y llega el punto en el que has superado una serie de fases y llega la entrevista personal. Hay muchas personas que consideran que llegan a la entrevista un poco, yo creo que confiados, ¿no? Y eso es un error. La entrevista es una fase más del proceso. Y cualquier confianza, porque ya he pasado, si he llegado ahí es porque he pasado una serie de fases y ya están. Bueno, hay que pensar que sigo en el proceso y que tengo que seguir alerta. Con lo cual, la entrevista hay que prepararla. Hay que prepararla porque es donde el seleccionador va a mirar esas habilidades blandas que he dicho antes y es donde ponemos en juego la imagen personal, la comunicación no verbal, que es muy importante. Está comprobado que a través de la comunicación no verbal transmitimos casi un 60-70% de lo que recibe la persona que tengo enfrente, viene a través de la comunicación no verbal, con lo cual pues hay que estar suelto, hay que liberar las manos, hay que liberar el cuerpo, hay que relajarse y hay que transmitir serenidad, naturalidad y mostrarse como eres. La empresa que te seleccione o el reclutador tiene que seleccionar a la persona que tú eres. Si selecciona o contrata a quien tú has dado a entender que eres y no eres, eso va a conducir al fracaso. Y son situaciones muy desagradables. Con lo cual no merece la pena no mostrarse como uno es. Y eso a su vez debería haceros, convenceros de que la entrevista lleguéis lo más relajados posible. Es importante la imagen. La imagen se ofrece también a través del atuendo, ¿no?
hoy en Te día, iba a pues oye, preguntar, ¿cómo de formal hay que ser o no? Has hablado de ser honesto, pero a la vez es un contexto profesional. Entonces, ¿dónde está esa línea? ¿Hace falta ponerse la corbata si se va a un tipo de empresa más clásica o conservadora? Bueno, eso se va relajando. ¿Tú cómo lo ves desde dentro? bueno, yo os aconsejaría que intentéis adaptaros a las circunstancias de la empresa. Uno siempre sabe cuándo viste correctamente y cuándo no. Hoy en día, pues no llevar una corbata y presentar un atuendo muy formal y muy correcto. Pero bueno, si entro en la web de la compañía, donde voy a ver multitud de imágenes, pues rápidamente voy a captar cuál es el feeling. Lo lógico es que esté un poco pues a la altura. Si voy a entrar en una startup, pues a lo mejor no conviene que vaya con un traje de etiqueta, ¿no? Pero si es una consultoría o si es un banco, bueno, yo creo que es importante mirar la web, investigar un poquito, sacar un poquito de cuál es esa cultura que en esa empresa se destila de esas imágenes y a partir de ahí, pues bueno, presentarte correctamente y formalmente. La primera imagen es muy importante. Y por eso hay que cuidar también pues, el primer saludo, la primera intervención, y todo eso se puede entrenar un poquito, sobre todo entrenarlo para que cuando luego ocurra, pues no me vea sorprendido y tenga que improvisar. Y bueno, y al improvisar, pues perdemos un poco el control sobre el lenguaje no verbal. Has hablado de improvisar, no sé si hay algún error más que debemos evitar y estoy incidiendo en esto porque siempre el momento de entrevista es donde puede haber más tensión, entonces toda clave que des creo que la gente lo va a agradecer mucho. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo he comentado anteriormente, pero por marcar en la entrevista cuáles son las claves de la entrevista. Yo te diría, fundamentalmente, entrenarla, prepararla, investigar un poquito a través de la web respecto de la empresa, la imagen personal y, y también el atuendo, preparar alguna pregunta, preguntas que no sean, es decir, cuando uno a veces en las preguntas cometemos el error, ¿no? Es decir, no se trata de la pregunta obvia, ¿no? Sino una pregunta en la que se refleje pues, curiosidad, se refleje interés por oye, pues, oportunidades de desarrollo dentro de la compañía, plan estratégico, crecimiento, cómo ha afrontado la pandemia por ejemplo, en este tiempo. Preguntas que no sean la noticia que acabo de ver hace poquito oye, pues he oído o he visto que tal, bueno, pues eso es lo que... Y que también en la forma en que se formula una pregunta, eh, el seleccionador aprecia este tipo de detalles, ¿no? El otro día hablaba con mi jefe, con el CEO de CEPSA, que estamos haciendo ahora bastantes procesos de selección de gente ya de cierto nivel y es muy fino, ¿no? en apreciar algunos detalles, ¿no? Y me decía, ¿has fijado cómo la persona no decía nosotros, decía yo, hablaba siempre de sí mismo? eh, y bueno, a veces son detalles tan simples y tan sencillos en los que tú aprecias pues, cómo puede ser una personalidad, ¿no? Justo, puedes verlo como que a lo mejor la persona tiene mucho liderazgo o no trabaja en equipo bien, son matices que, como tú dices, hay que gestionar. Y has mencionado CEPSA, me gustaría que hasta donde nos puedas contar, obviamente seguro que hay muchos estudiantes y no tan jóvenes que no les importaría para nada trabajar en una compañía internacional con miles de empleados como CEPSA. Entonces, hasta donde nos puedas contar, ¿cómo organizáis vosotros los procesos de selección? Bueno, nosotros tenemos un proceso muy estándar, ¿no? A través de la web tenemos un apartado donde podéis introducir los datos. Como os he dicho antes, es la mejor manera de hacerlo, tanto para nosotros como para vosotros. También en la web, las grandes empresas, todas, estamos publicando nuestra oferta de empleo, con lo cual, al mismo tiempo que depositas tus datos, ves rápidamente un apartado en el que se refleja pues,
cuáles son las posiciones en las que estamos ahora mismo buscando candidatos, lo cual es muy útil, es una buena manera de empezar a buscar trabajo, mirar en las webs de las grandes compañías o que te puedan interesar por tus estudios y por tu perfil. A partir de ahí, una vez que aplicas porque te interesa, aplicas a esa posición, pues bueno, ya el departamento de selección suele contactar contigo y decirte, bueno, pues si formas parte del grupo que va a formar parte de la selección o no, para que tengas claro cómo está todo ese proceso, es bastante interactivo. Suele haber, en función de la posición, puede haber algún tipo de test o prueba de personalidad. Hace poco he pasado yo una, no hay que asustarse nada, simplemente contestarlas de manera lo más natural posible, porque son intentar ser honesto a la hora de contestar. Es muy importante la transparencia, la honestidad, porque te van a hacer la misma pregunta 5 veces y a la quinta no te vas a acordar de lo que dijiste en la primera, con lo cual yo os ¿Cuánto aconsejo. suelen durar? Danos algún detalle más para el que no lo haya hecho nunca, sepa que se puede enfrentar. Pues puede ser fácilmente 15-20 minutos de preguntas, y ya te digo, mismas preguntas formuladas de manera distinta, a veces que no tienen ningún sentido, pero bueno, esto los psicólogos, yo no soy psicólogo, los psicólogos luego, pues en función de la consistencia de las respuestas, pues encuentran perfiles o encuentran aspectos, lo que los psicólogos llaman descarriladores, ¿no? Eh, Siempre decimos cuando tenemos un amigo que a veces se le cruzan los cables, ¿no? Todos los psicólogos le llaman los descarriladores, y como ante una situación de tensión, porque evidentemente una encuesta de este tipo, un test de este tipo genera tensión, pues cómo vas a responder ante la tensión, la gestión del estrés es muy importante, sobre todo según se va adquiriendo responsabilidad. Y bueno, eh, pueden ser 20 minutos, media hora, que te pasen pues un típico test de personalidad. No son test de inteligencia, no son pruebas de coeficiente intelectual, son más de comportamientos y ya te digo, para buscar ese tipo de consistencias. Suele haber en nuestra compañía y en las grandes compañías suele haber una prueba de idioma. Hoy al menos el manejo del inglés es muy importante para la carrera profesional y el poder aportar algún tipo de experiencia internacional, no tanto experiencia profesional, sino, bueno, pues da una idea de que esa persona pues se ha interesado por su perfil, se ha interesado por los idiomas, los ha intentado trabajar exteriormente. Yo creo que es un tema también importante. Y bueno, si pasas todo eso, pues viene ya luego la entrevista de recursos humanos normalmente. Y la última fase sería la entrevista ya de quién va a ser tu jefe, donde más o menos en ese momento ya se maneja pues 2-3 candidatos que han llegado a ese punto. Y bueno, ya es una cuestión más de si entre el jefe y el futuro colaborador pues se produce ese engagement, esa química que a veces surge y no sabes muy bien por qué. Fantástico. Y vamos a ponernos en ese escenario en el que la candidata o el candidato ha sido elegido, Ujú. recibe una primera oferta. Sobre todo en las primeras veces quizás no hay tanto margen de negociar o no sabes qué tipo de cosas se pueden negociar. No sé si tienes ahí algún consejo o simplemente compartir tu experiencia de qué se puede subir, qué se puede bajar. A veces no simplemente todo es una oferta económica, se puede gestionar una flexibilidad a lo mejor en horarios o en otro tipo de incentivos que a lo mejor no se te ocurren en un primer momento, pero sí que te ayuda a generar el vínculo que tú quieres con la compañía. Sí, sí. De nuevo, hay que diferenciar situaciones, ¿no? La situación de un primer empleo, bueno, pues oye, yo he pasado también por ahí. Y bueno, pues no hay mucho que negociar. La mayor parte de las empresas españolas, tanto grandes, medianas, bueno, pues nos funcionamos a través de convenios colectivos que marcan las condiciones de acceso del primer empleo. Y bueno, pues si es una empresa normalmente medianamente seria, pues eso es lo que tienes. Información que a su vez se puede
investigar y conocer con carácter previo, ¿no? Pues estoy en una empresa, si tiene un convenio, los convenios se publican en el BOE y es fácil acceder a través de la web cuál es su marco laboral y vas a tener ya una primera idea de alguna manera, de cuáles son las condiciones de empleo básicas. Las empresas ya un poquito más grandes como Cepsa o el IBEX, pues normalmente publicamos en la web nuestra propuesta de valor de empleo, qué ofrecemos a cambio del empleo con, pues, bueno, con todo tipo de... Es lo que llamamos propuesta de valor de empleo, que incluye condiciones económicas, pero también condiciones de lugar de trabajo, tiempo de trabajo, si estamos dando teletrabajo o no, si ofrecemos flexibilidad en el horario, oportunidades de conciliación, beneficios sociales. Bueno, ya depende un poco de cada empresa, pero también es algo que se puede investigar, bien a través de la web, bien a través del convenio colectivo. Y yo diría que en el primer empleo esto es lo que hay. Empecé a trabajar con un contrato de fomento de empleo y así fue. Luego ya si es un cambio de puesto de trabajo y son puestos de mayor responsabilidad, sí hay al final del proceso de selección, sí hay un margen de negociación y de fijación de condiciones. Lo último que quiere un departamento de recursos humanos cuando ha llegado a ese punto donde se ha encontrado a la persona que ya la ha entrevistado el futuro jefe es perder a ese candidato, ¿no? Es decir, ya se ha generado de alguna manera ese primer enlace. ¿No? Bueno, no hay que tensionar, no hay que forzar mucho, pero porque bueno, puedes dar lugar a una imagen prepotente o una imagen excesivamente inflexible o dura, pero sí que hay un margen de negociación, diría yo, a tus condiciones de trabajo, o por lo menos a reclamar que quieres conocer bien cuáles son esas condiciones, cómo se producen los devengos de un variable, cómo se gestiona el desempeño en esa compañía, cuando se abonan las remuneraciones variables, que es una parte importante del package, en qué consisten los beneficios, hay complementos a las pensiones o no. Bueno, hay una parte importante ahí que luego ya con el tiempo pues uno empieza a preocuparse más, ¿no? Perfecto. Yo creo que has dado ya bastantes consejos para que la gente tenga una visión bastante transversal de cómo enfrentarse al proceso laboral. Vamos a ir resolviendo, si te parece, Carlos, algunas dudas concretas, porque para mucha gente yo sé que es un lujo tener a alguien de tu categoría y tu recorrido profesional respondiendo dudas. En concreto, has mencionado LinkedIn y nos preguntan, perdonad que no he podido tomar nota de los nombres, así que no lo puedo decir ahora con vuestro nombre, pero nos preguntaban ¿qué se valora más de LinkedIn en un proceso de selección? ¿Has hablado de artículos? ¿Has hablado de cuidar el resumen? No sé en concreto cómo defino, tenéis el ojo y que decís esto lo está haciendo muy bien en LinkedIn. Hay algunos buenos consejos que os puedo dar. Primero, la imagen. Es decir, la imagen que sea pues, lo más profesional y que esté actualizada. Hay gente que deja su foto en LinkedIn y al cabo de 10 años le ves y ya lleva gafas, ha perdido el pelo, tiene barba. Entonces, una foto actualizada y que refleje o que creáis que refleja vuestra personalidad. Pues si vemos María que no para de sonreír, pues una sonrisa. Yo creo que también que refleje la personalidad. ¿eh? Luego, hay una parte importante que es, si decimos que la primera imagen es la que importa, debajo del nombre, LinkedIn permite introducir una frase o dos que da una primera, sería una especie de resumen de tu perfil. Pues, persona pues apasionada por los recursos humanos, o oye, me encanta trabajar en las personas, me encanta el mundo de las nuevas tecnologías. Oye, pues yo creo que da una primera, es una oportunidad de presentar en un flash muy rápido quién soy y qué es lo que pretendo, ¿no? Yo recibo, bueno, tengo mucha gente que me solicita añadirle a mi red de contactos, ¿no? Bueno, y siempre me fijo en esa descripción de la persona.
Y a veces simplemente se pone pues ingeniero de no sé qué. Bueno, es una pérdida de una gran oportunidad para reflejar algo más. O sea, ingeniero de tal, que me gusta tal, que he trabajado en tal o que aporto una experiencia de tanto y que tal. Yo creo que eso es una parte también muy importante, ser ordenado. La experiencia profesional ordenada. Si podéis añadir, aparte de trabajé en CEPSA en relaciones laborales de esta fecha, bueno, y participé en la negociación de un convenio colectivo y fui parte de un proyecto bueno, de implantación de una nueva ERP en recursos humanos. Bueno, ¿qué cosas, en qué has aportado valor? Es muy importante que cuando miramos esa información podamos rápidamente detectar esta persona, si la incorpora a mi compañía, me puede aportar valor por esto y por esto, ¿no? Y bueno, yo creo que ese tipo de cosas hay que cuidarlas, ¿no? Aparte de, bueno, si es una persona activa, si eres una persona activa en LinkedIn, te estás trasladando que eres una persona que en el ámbito de las competencias digitales, pues te mueves, sabes, sabes linkar un artículo de un periódico, sabes poner un post, sabes lo que es de estas cosas que yo no domino mucho y que son, pero que sí transmiten que te mueves de una manera ágil con las nuevas tecnologías, que manejas bien la información. Tu Estás red, actualizado, correcto. sabes generar comunidad también. Sí que es verdad, mucha gente muy activa en LinkedIn se terminan convirtiendo en líderes de opinión, aunque quizás en su puesto actual no lo son tanto por jerarquía, pero sí demuestran sus conocimientos y responden dudas. Sí que hay Si muchas... yo miro un perfil y veo un like a un artículo en Financial Times o bueno, me está trasladando que esa persona tiene un nivel de inquietud intelectual mayor, o está mirando un artículo de McKinsey, o se ha leído un artículo de Boston Consulting Group, o de Price, o de las grandes... Y transmites que te preocupa tu profesión, que la trabajas, que dominas el idioma porque has sido capaz de leerte ese artículo y entenderlo. Bueno, yo creo que son pequeños trucos que al final lo lees de arriba abajo y dices, oye, pues esta persona nos interesa. Nos hacen una pregunta muy interesante también, porque tanto LinkedIn como la entrevista de trabajo hay que ser honesto y lo más transparente posible. ¿Qué ocurre cuando tú eres consciente de que están analizando las soft skills y eres un poco tímido? La timidez es verdad que puede suponer una barrera, a lo mejor no eres tan extrovertido o no eres tan grandilocuente, incluso tú mismo a lo mejor te cuesta poner en valor tus méritos, pero también representa una oportunidad. No sé qué recomiendas ahí, si ser honesto y verbalizarlo directamente o intentar sobreponerse a las barreras que quizás uno mismo pueda llegar a tener. Bueno, yo creo que eso se puede entrenar también. Estoy seguro que hay tutoriales que te permiten, hay algunos trucos bueno, que con la experiencia profesional te los van enseñando, ¿no? Bueno, pues, oye, pues antes de esa entrevista, pues un poquito de, de ejercicio, de activarte físicamente, simplemente ser honesto y decir, oye, disculpa, estoy un poco nervioso bueno, eh, pero bueno, es normal, para mí es una situación importante, mm, me parece una oportunidad importante para mí profesionalmente y bueno, pues tengo mucho interés y a lo mejor me da atropello, oye, discúlpame. Entonces yo creo que también eso es un gesto de humildad y a ti mismo te relaja, ¿no? Cuando haces ese tipo de manifestaciones. Yo soy tímido también, o sea que entiendo perfectamente a la persona que me lo haya preguntado, pero ¿qué ganas con eso? Es que no ganas nada. Yo creo que estás perdiendo una excelente oportunidad de mostrar a la persona cómo eres. Y esto no es una pasarela, la persona que está enfrente no te está juzgando, no te va a sentenciar a vida o muerte. Simplemente necesita conocerte, no tiene mucho tiempo, suele ser un profesional que tiene un mandato de hacer un buen trabajo y lo que quiere es llevarle a su cliente al mejor candidato. Entonces, no,
es un lujo perder esas oportunidades en el mundo profesional. Entonces, bueno, yo creo que hay que vencer de alguna manera también, intentar salir de la zona de confort nuestra y arriesgar un poco. Si no arriesgas un poco en la vida, y es una entrevista, o sea, no te estás jugando la vida, yo creo que merece la pena. Vamos, yo creo que cualquier tímido que te vea con magnífico portavoz que eres va a coger muchísima confianza en que al final, pues eso, ser uno mismo y compartir tus emociones y tu conocimiento abre una puerta que da igual que seas tímido o no, sino es conocerte un poquito más. Y nos Esto es una preguntan... parte, perdona María, esto es una parte muy importante. O sea, cuando afrontamos ya entrar al mundo laboral, yo creo que es importante también hacer una reflexión personal de cómo soy, quién soy, y tener una conversación contigo mismo justa. Solemos ser los más autoexigentes, solemos ser los más duros con nosotros mismos, solemos ser implacables si cometemos un error, y eso no es justo. Hay que tener una conversación con uno mismo sana, justa y ponderada, ¿no? Y a partir de esa reflexión y de ese autoconocimiento, pues bueno, uno empieza a afrontar el exterior pues con una mayor solidez y serenidad. Si no te llevas bien contigo mismo, va a ser difícil que te lleves bien con la persona que tienes delante. Perdona, María. No, no, muchas gracias por hacer el apunte. Nos preguntan también un momento de tensión cuando tú ya has hecho la entrevista y de momento no te llega nueva comunicación. Esperas, tú refrescas el correo, estás mirando el teléfono, intentas que no se alarguen las llamadas porque tienes verdadera ilusión. Entonces, ¿ahí qué tiempos deberíamos manejar y qué etiqueta debe uno asumir con los departamentos de recursos humanos sin ser muy invasivo? ¿Cuándo puede uno interesarse o qué plazos hay que dar a los equipos? Bueno, yo creo que este es un aspecto que no hay que dejar a la improvisación, sino que cuando acabas la entrevista, pues es lógico y normal que preguntes, bueno, pues, ¿cuál es el próximo paso? ¿Debo esperar una comunicación por vuestra parte? ¿En qué plazo? ¿O en qué plazo os parecería razonable que me interesara por ello? ¿Cómo queréis que lo haga para no molestaros? Porque seguro que tenéis mucho trabajo. Yo creo que ese tipo de cosas traslada interés, traslada respeto, traslada conciencia de empatía respecto al que está delante, pero también, bueno, pues que quieres hacer las cosas bien y no dejar pasar la oportunidad. Entonces yo creo que esa pregunta no hay que dejar de hacerla. Y bueno, pues si te han dicho, pues oye, pues en una semana, 10 días nos pondremos en contacto contigo, pues bueno, pasado ese plazo estás en todo tu derecho de consultarlo. Hoy en día la mayor parte de las compañías permitimos que a través de nuestra página web el candidato pueda visualizar en todo momento en qué fase está y bueno, pues cuál es el paso siguiente. Y eso da mucha tranquilidad. Pero bueno, lo entiendo perfectamente. También me gustaría insistir en que oye, el primer proceso casi nunca sale bien. No pasa nada, o sea, no pasa nada. No pasa nada, no hay que venirse abajo, hay que mantener el ánimo, porque no es normal que en el primer que llegues y beses el santo. Eso no suele pasar. A mí no me pasó. ¿Eh? Fue a la cuarta o a la quinta. Y esto es como, eres joven, tienes muchas ganas, tienes cada oportunidad que surge te ilusiona un montón y luego de repente te desilusiona. Bueno, hay que saber gestionar emocionalmente ese proceso para no venirse abajo ni ir a la siguiente entrevista pensando en la anterior, en la que pensé que lo hice muy bien, pero no me cogieron. Bueno, pues no pasa nada. Tú repite tu performance. Seguramente el otro sitio, si no te cogieron, era porque no era tu sitio y a lo mejor el destino te ha llevado hasta una nueva oportunidad, que ese sí que va a ser el sitio donde se te valore. Porque si no llego al sitio en el que se me valore lo que soy, pues no voy a estar nunca en el sitio adecuado ni conseguir los resultados que uno pretende cuando se incorpora al mundo profesional, que no es solamente tener una compensación y ganarse la vida, sino que es algo más, ¿no?
Qué importante eso que dices de mirar a tu alrededor y sentirte valorado profesionalmente y a gusto. Nos hacen una pregunta también que tiene que ver con la edad, así que la podemos aplicar a alguien que a lo mejor quiere presentarse a un puesto de trabajo junior con más edad por una circunstancia de cambio de sector o alguien que simplemente quiere cambiar de trabajo a partir de una edad. La pregunta es, ¿qué importancia juega la edad del candidato en un proceso de selección si hablamos de 30, 40 o 50 años y cómo manejar las diferencias de edad o tu propio sesgo que puedas tener respecto a una edad y un puesto de trabajo en concreto? Bueno, afortunadamente vamos avanzando en valores y hoy en día pues todas las empresas somos conscientes de que hay escasez de talento, que todo talento con independencia de su edad es válido, que es bueno tener equipos diversos porque la diversidad genera mejores resultados y hay multitud de estudios e informes que así lo demuestran. Y cuando hablo de diversidad, no solamente de género o de géneros, sino también de culturas, edades, todo tipo. Entonces, depende mucho. Si hay un proceso en el que están buscando juniors, pues bueno, seguramente a partir de determinada edad desechen inmediatamente tu currículum. Pero no es solamente eso lo que se busca en las empresas. Si yo estoy buscando una persona en la que quiero 5 o 10 años, 15 años, 20 años de experiencia, evidentemente el junior que no se presente ahí porque le va a pasar como al anterior. Y bueno, yo creo que hoy en día hay una corriente en las direcciones de recursos humanos muy sólida respecto a la ventaja que ofrece un perfil que llamamos senior y, y ha dejado de ser de alguna manera pues ese sesgo de no, yo solamente quiero recién licenciados y gente que acaba de terminar la carrera. Pues no. Hay empresas que estamos apostando por talento senior porque queremos hacer una buena mix de personas con menos experiencia, pero que traen un conocimiento más fresco y personas con más experiencia bueno, que han tenido una carrera externa y que nos van a traer viento fresco. Bueno, una mezcla de veteranos y noveles. Eso es maravilloso porque además ese intercambio es fundamental y como tú dices, la diversidad es intergeneracional también y es importante hacer ese trasvase de conocimiento. Una pregunta que quizás aquí te puedes mojar con tu gusto personal, porque puede que esto sea un poco polémico en el mundo de los recursos humanos, pero nos preguntan por la foto de LinkedIn y ese Open to Work, así que te cuelga, que no sabes si es, no sé, un adornito o yo tengo mis dudas. No sé cómo lo ves tú. A mí casi me parece un poco agresivo, pero por otro lado quizás facilita la labor de recursos humanos, no lo sé. ¿Tú cómo ves ese indicativo que aparece en la foto de perfil? Esto es una opinión puramente personal. Ya me imagino. A mí no me gusta mucho. Yo si estoy trabajando en CEPSA y tengo interés en cambiar, no voy a poner Open to Work, porque vendrá mi jefe y me dirá qué es lo que pasa. Y si es una persona junior, pues evidentemente está abierta a trabajar, se da por sobreentendido. Yo más recomiendo lo que os he dicho antes. Hay un apartado debajo del nombre donde uno puede reflejar ese interés y no ponerse esa orla que a mí, francamente, no me gusta, ¿no? Entonces, oye, persona, bueno, pues que ha tenido primera experiencia profesional, que quiere seguir el desarrollo de su carrera en estos ámbitos, que está bien donde está porque está bien tratado, pero que está con interés e ilusión por pues, una experiencia internacional, entrar en el campo de la energía. Sí, hay multitud de maneras de reflejar eso sin necesidad de ponerse un... Tan explícito, sí. Es mi opinión muy personal. La mía también, la verdad. Pero
pero bueno, la importante aquí es la tuya, desde luego. Aquí también nos hacen llegar otra pregunta de personal, de impresiones personales. Hemos hablado de cuidar la etiqueta física. ¿Qué pasa con el tú y el usted? ¿Cómo de formales tenemos que ser con el lenguaje más allá de la forma de expresarnos? ¿Crees que hay que hacer una primera presentación tratando de usted al entrevistador y luego ya relajar eso? ¿Cómo lo soléis hacer en CEPSA? Bueno, en CESA está muy implantado el tú y yo creo que es una son términos que se pueden aclarar cuando uno se sienta con el entrevistador, ¿no? Es decir, oye, yo creo que normal hoy en día en una cultura como la latina es ya a estas alturas de la vida se puede hablar con muchísimo respeto hablando de tú, ¿no? Y pues no, oye, tú, nunca dices tú, dices, bueno, pues yo creo que se puede manejar y si hay alguna duda, preguntar directamente. Lo normal es que vamos, no iría a una entrevista y también cómo te saluda el entrevistador. Si te saluda ya con el usted por delante, pues bueno, yo seguiría con el usted. Pero normalmente en un primer momento el entrevistador va a querer generar un ambiente pues un poquito relajado. Él es consciente de que la persona que tiene delante pues tendrá más nervios y yo creo que dirán, pues, y lo normal es tratarse de tú. Pero bueno, conviene, si tenemos alguna duda, preguntar. Perfecto. Tenemos 3 preguntas más que nos hacen llegar por el chat. Vamos a tratar de responderlas en los próximos minutos y luego iremos terminando. De todas formas, Carlos ya ha dado varios consejos de cómo tener un buen resumen y la foto adecuada. Quizás si le buscáis en LinkedIn tendrá la amabilidad de aceptaros próximamente si le encaja vuestro perfil. Nos hacen aquí una pregunta que es maravillosa. ¿Cómo es el candidato ideal? Esto me recuerda mucho a la pregunta de dime 3 cosas buenas sobre ti, 3 cosas malas sobre ti. Ya me imagino que candidato ideal no hay nadie perfecto, pero si puedes dar algún consejo de cómo abordáis vosotros o cómo dibujáis a un candidato antes de encontrarlo o cómo puede una persona acercarse a esa figura de candidato ideal que ya sabemos que no existe. Bueno, pues estaríamos buscando a una persona que sea curiosa, intelectualmente sea inquieta. Es muy importante hoy en día y se valora mucho apreciar a partir de la entrevista que es una persona que quiera seguir aprendiendo, que no crea que lo sabe todo, y eso durante toda la vida profesional. Nunca, siempre, perdón, hay espacio para mejorar y para aprender. Siempre en la vida hay espacio para aprender. Y esa mejora continua es algo que va a estar constantemente en evolución y en desarrollo, ¿no? Así. Yo cuando empecé a trabajar no había ordenadores, había máquinas de escribir y ya había algunas automáticas. Bueno, pues hemos tenido que ir adaptándonos. Entonces, la adaptabilidad, la vida va a mucha velocidad y nos vamos a tener que ir adaptando a muy distintas situaciones. Yo creo que si pudiéramos apreciar que es una persona que se va a adaptar, que se va a adaptar a sus compañeros, se va a adaptar a esa diversidad que va a encontrar en el mundo del trabajo, se va a adaptar a la evolución de la actividad, a la evolución de la tecnología con la que trabajamos. Ves que está muy relacionado con esa mejora continua o ese aprendizaje continuo. Nosotros que somos empresas en las que contratamos a gente joven y se jubilan con nosotros, pues son habilidades que necesitamos, ¿no? La habilidad para relacionarse, la actitud positiva, pues, si en la primera de cambio me estoy quejando de todo, bueno, a lo mejor es porque no estoy mirándome a mí mismo y qué hago yo para hacer las cosas, ¿no? La pasión, y eso se aprecia rápidamente cuando estás hablando con una persona, si tiene pasión por esa profesión que
que ha elegido, si tiene interés por la compañía. Hoy es muy importante la agilidad, la rapidez. Es una característica que se valora mucho porque, bueno, pues el mundo, os digo, va muy deprisa y aunque hay que adaptarse, hay que ser flexible, pero hay que hacerla a mucha velocidad porque si no, pues hay mucha gente que va muy rápido y hoy en día en un mundo global pues competimos con todo tipo de profesionales. Cada vez las empresas recurren más a profesionales que están en cualquier parte del mundo. A través de Internet te pueden proporcionar ese servicio y ya no solamente empezamos a competir con el compañero de pupitre, sino empezamos a competir con talento mundial. Personas que tomen decisiones, que se enfrenten, gestionen bien los conflictos, porque no todo en la vida va a ser sencillo, que sepan decir que no a una situación y lo hagan con asertividad, sin generar violencia. Esto es algo que nos cuesta a los latinos mucho, la cultura latina, el decir que no y no enfadarnos por ello, sino saber argumentarlo bien. Bueno, como veis, muchas soft skills, mucha habilidad que blanda, que os digo que se puede entrenar, pero que es importante que venga ya un poquito en el ADN de la persona. Los conocimientos, las capacidades técnicas, bueno, pues la universidad y la de Salamanca, sobre todo y por encima de todas, seguro que genera estupendos profesionales técnicamente, pero en el mundo del trabajo, aparte de la técnica, pues luego viene la resolución de problemas, la toma de decisiones, la interacción con compañeros, la persuasión, la creatividad, la innovación. Y bueno, todo ese conjunto de habilidades al candidato. Ya hay una lista de ingredientes aquí maravillosos para la receta del éxito. José Luis nos ha dejado aquí una pregunta que va muy en línea de esto y quizás parte ya está respondida con tu respuesta. José Luis, corrígeme si me equivoco, si no traslado bien el sentido de tu pregunta. Habla de un mercado cambiante y a la hora de tener distintos perfiles, más allá de soft skills y hard skills, ¿cómo poner en valor pues tu potencial como candidato? Has mencionado al principio de esta entrevista quizás hablar de proyectos o de estar involucrado en acciones más transversales. No sé si eso puede ayudar a un candidato o sobre qué se puede apoyar para poner en valor su perfil. Bueno, si hablamos de un candidato recién licenciado, evidentemente no ha tenido muchas oportunidades o sí, ¿no? El haber participado en acciones de voluntariado refleja una sensibilidad, por ejemplo. Y luego también yo creo que, o sea, con una cierta prudencia y sin ser presuntuoso, hay que exponerle al que está delante cómo eres. Si el proceso de selección consiste en conocerse mutuamente, ¿por qué no decir dentro del currículum, pues cómo crees que eres? Con toda la honestidad del mundo, pues creo que soy una persona que trabaja en equipo, que va a trabajar en equipo bien, que se va a adaptar. Pues si has sido parte de un equipo de fútbol, de rugby, bueno, ya refleja una mentalidad de esfuerzo, de entrenamiento, de saber que para conseguir el resultado y ganar ese partido, pues has tenido que entrenar. La lectura, bueno, pues yo creo que hay muchas maneras de reflejar esas skills. Hay que reflexionar un poquito de todo lo que uno ha hecho. Esperemos que hayáis hecho muchas cosas para poder que eso sea así. Y si no, pues declararlo abiertamente. Bueno, pues cómo creo que soy. Y yo creo que soy así y así lo transmito. Yo creo que luego en la entrevista pues se ve si la persona que tienes delante pues es un engreído o es o se las da de lo que no es, o si es una persona humilde, bueno, pues que honestamente ha reflejado en un papel una serie de características que van a ser importantes para, para la empresa a la que opta, ¿no? ¿Y por qué no lo vas a decir? Si además lo puedes ejemplificar con este tipo de
de cosas que has hecho, pues si te has ido en verano a Estados Unidos, a Inglaterra, y has ido además trabajando por el mero hecho de aprender inglés, eh, si te has movido a la hora de buscar la universidad que querías, no sé, yo creo que hay muchas maneras en las que una persona joven recién licenciada, respecto a lo que ha hecho a lo largo de su vida, aunque ha sido corto, puede mostrar ya algunas características que al seleccionador le van a interesar. Estupendo. Esperemos que haya respondido a tu pregunta, José Luis. Yo creo que sí. Jorge, y vamos cerrando con esta pregunta, a no ser que tengáis alguna última rápida más. Nos pregunta, ¿cuándo es bueno transmitirle tu interés a un reclutador en LinkedIn? Me imagino que se refiere a los casos en los que a veces aparece el contacto directamente de la persona que está gestionando una oferta, o simplemente tú investigas y dices, pues estas son las personas que están llevando este proceso de selección. ¿Es bueno escribirles directamente o es mejor esperar a otros canales, digamos, más estándar? Bueno, yo creo que manifestar la intención nunca es negativo si se hace con respeto, ¿no? Y luego también, pues si te dicen que ese no es el canal adecuado, normalmente el que lo recibe te aconseja y te orienta respecto a cuál es el adecuado, ¿no? Entonces yo creo que un acercamiento para recibir una orientación de si no eres tú, pues cómo puedo hacerlo. Yo en lo que puedo intento contestar a casi todo, es casi imposible, pero intento hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso no es una falta. Todo depende mucho bueno, de qué respeto muestras tú a la hora de transmitir un mensaje. Por escrito siempre es más difícil, pero bueno, yo creo que con educación se puede preguntar todo pues, y luego, por favor, si os contestamos que no somos la persona adecuada, pues no nos insultéis, ni oye, a veces puedes o no puedes, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que se puede todo acercamiento a otra persona, si se hace con el respeto y la educación adecuada, nadie la va a ver de manera negativa. Y decir, oye, pues este es un pesado, pues no, tiene interés, lo muestra y ya está, ¿no? Ahora bien, el chat por LinkedIn está abierto a todo el mundo y o sea, es difícil de gestionar. Pues son 30, 40, 50 mensajes al día y, bueno, y es muy difícil de gestionar. Pero bueno, yo creo que merece la pena intentarlo, ¿no? Cualquier canal puede ser una vía inesperada para encontrar esa oportunidad que estáis buscando. Perfecto, pues yo creo que vamos a ir cerrando. No sé si tienes algún último mensaje que te gustaría trasladar a los estudiantes o recién licenciados que nos estén escuchando, porque como dijimos al principio, tú empezaste con un contrato temporal de técnico y ahora has sido reconocido por Forbes como uno de los líderes de tu sector en este año. Así que ya solo tenerte delante y transmitir tu experiencia ha sido un lujo escucharte. No sé si tienes algún último consejo. Bueno, agradeceros la oportunidad, que espero que, como decía al principio, haya sido. Yo siempre digo que si ha sido útil para uno de las personas que hayan escuchado, yo me doy por satisfecho, porque cada persona pues es un mundo y poder haber ayudado a una persona para mí ya es motivo de satisfacción. Efectivamente, es decir, yo, como te decía al principio, yo he estado en vuestro lugar, he pasado por ahí, no he llegado aquí pues de manera inmediata, he tenido que recorrer una serie de procesos, muchas veces no sabes muy bien por qué o por estar en el sitio adecuado, no sé por qué estoy en el ranking de Forbes. Realmente son cosas a las que no hay que darle mayor importancia, aunque siempre está bien que hablen bien de ti. Y bueno, yo creo que hay que mantener la serenidad, la humildad, la honestidad, la integridad, y yo creo que con eso se llega, y respeto y educación se llega a todas partes. Entonces, no os desmotivéis a la primera de cambio, ser
persistentes y perseverantes, porque también es un entrenamiento. Tomadlo como un entrenamiento las primeras entrevistas que no sean exitosas, porque de cada proceso se aprende un poquito más. Es importante ese proceso de mejora continua, incorporarlo a vuestra rutina y veréis cómo en cada proceso pues aprendéis un poquito más, ganáis un poquito más de experiencia y en la siguiente pues lo vais a hacer mejor, ¿no? Y también yo creo que es importante lo que he dicho, que tiene el último mensaje. No se trata de disparar a todas las empresas para ver si encuentro trabajo. Hacer también vuestro proceso de búsqueda y de dónde queréis empezar una carrera, porque eso os va a marcar mucho el futuro. Luego cambiar no es fácil. Cambiar de trabajo ya no es tan fácil. Entonces, ¿dónde empiezo? Que sea un lugar que realmente a vosotros os llena y donde veáis, percibáis que también se os va a valorar. Y ahí es importante también, bueno, hacer un poquito de challenge y de reto al entrevistador para que realmente también os deje tranquilos de que, oye, ahí realmente voy a encontrar un futuro. Y poca cosa más, María. Encantado de Muchísimas darme gracias. esta oportunidad. No, a ti, además esa idea de que es una entrevista en dos sentidos, yo creo que empodera mucho también a la persona que está siendo entrevistada, porque tú tienes que transmitir quién eres, pero también efectivamente la empresa debe demostrar que está alineada con tus valores y que es un sitio adecuado para ti, así que con esa energía y ese mensaje cerramos. Recordaros a todos, bueno, que ya lo sabéis, la Alumni tiene también redes sociales, incluido LinkedIn. Ahí os enteraréis de próximos eventos, actividades. Estamos siendo muy cuidadosos con toda la situación del COVID, pero poco a poco se irán retomando actividades en el futuro, tanto en Madrid como en Salamanca, como en otros entornos. Así que nada, muchísimas gracias a ti, Carlos, y a todos los que nos han acompañado en esta tarde tan estupenda y muchos éxitos en vuestra futura carrera profesional a todos. Bueno, que sepáis que tenemos muchos empleados de la universidad, con origen en la Universidad de Salamanca, un número realmente bastante apreciable. Así que suerte y mucho ánimo. Muchas gracias a todos.